Bueno, a mí me pasa que cuando yo salgo de vacaciones, salgo en modo no vacaciones en realidad. Entonces nosotros nos cuesta desconectarnos porque llegamos allá, empiezan las invitaciones, para todos tienen que venir a predicar, tienen que venir a estar con nosotros, tienen que venir a ministrarnos. Entonces nuestras vacaciones son diferentes a las que podrían tener ustedes. Por ejemplo, a los que van de vacaciones, se van en alguna laguna, en un río, van, descansan, qué sé yo. Bueno, nosotros por general vamos como a trabajar, como cambiar de aire. Pero a la vez, digamos, volvimos con aire renovado y con alegría de poder estar de nuevo en la reunión con los hermanos. Yo ya llegué, así que llevo como 10 días ya de acá, porque llegamos un día jueves, en la tarde, desde Chiloé también, donde está Juanqui, el pastor de ustedes ahora, que le dejamos allá el lugar, listo para él, y nosotros nos regresamos. Quiero compartir con ustedes, quiero que entiendan, voy a empezar a grabar, quiero que entendamos todos algo que es demasiado importante para uno, que la vida espiritual no es una cosa de la noche a la mañana. La vida espiritual es un cultivo. O sea, Dios está cultivando. Los únicos seres en el universo que Dios ha cultivado somos nosotros. Cuando creó a los ángeles, lo hizo de una vez. O sea, todos los ángeles fueron creados al mismo tiempo. Es como decir, sean los ángeles y fueron los ángeles. Incluso el diablo fue creado, aunque diferente, también por medio de la palabra de Dios. Si ustedes leen en Hebreo, dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha hecho fue hecho por medio de la palabra de Dios. El único ser en todo el universo, y que nunca habrá otro igual, hay dos relaciones. Primero, cuando Dios hizo al hombre, no dijo sea el hombre. Tomó polvo de la tierra, hizo barro, le dio una forma, sopló aliento de vida. Al soplar es un espíritu creado. Al chocar el espíritu creado con el cuerpo físico, se crea el alma, porque dice, y Dios sopló aliento de vida en el cuerpo que había hecho de barro, y el hombre llegó a ser un alma viviente. O sea, el hombre se compone de espíritu, de alma y de cuerpo. El cuerpo solamente es necesario para tener contacto con el mundo material. Si dejáramos el cuerpo físico en este instante, entraríamos a una dimensión diferente y podríamos ver todo lo que con nuestros ojos naturales no se pueden ver. Podríamos ver los ángeles, podríamos ver todo lo que está pasando aquí a nuestro alrededor, que es impresionante, pero que no lo podemos ver con los ojos naturales. Porque vivimos en un mundo natural. En el mundo que vamos a entrar es un mundo totalmente diferente y que esperamos que un día vamos a disfrutar, pero en extremo. Amén. Ahora, el espíritu que nos contacta con Dios, con el cual podemos adorar a Dios y con el cual podemos conocer las cosas de Dios. Y el alma es la voluntad, la que tiene la capacidad de tomar decisiones. En la voluntad está la inteligencia, en la mente, y están las emociones donde podemos expresar sentimientos, afectos. Y también está la conciencia de uno mismo. O sea, en el fondo la persona misma es el alma. Y el cuerpo ya les dije para qué era el cuerpo. Pero lo que quiero decir es que cuando Dios creó al hombre lo formó de esa manera. Y yo le pregunté hoy día en la mañana a los hermanos allá, ¿por qué las mujeres sufren en el dolor de parto? Cuando van a tener un bebé, ¿por qué sufren? Porque el sufrimiento es grande. Una vez mi esposa me dijo, ya cuando tuvimos al último hijo, Nagui, me dijo, ándate para la casa, por favor, déjame, esto es demasiado doloroso, el sufrimiento es demasiado grande, déjame sola y todo. ¿Y por qué creen que sufre la mujer? Son mujeres y no saben. No se atreven a responder, ¿verdad? ¿Saben por qué? Tal vez no lo saben. La razón por la que la mujer sufre, guárdense esto para siempre. Cuando Dios creó a los ángeles, dijo que sean los ángeles. Pero para dar a luz a nosotros, los hijos de Dios, después de la caída, Dios tuvo que sufrir lo indecible en la tierra y en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, Él estaba dando a luz a los hijos de Dios. La Escritura dice que el Señor tomó la cruz con gozo. El gozo puesto por delante. ¿Cuál fue el gozo puesto por delante? El rostro de todos los hijos de Dios que iban a ser producidos por la muerte de Jesús. Entonces, cuando una mujer sufre por los dolores indecibles de un parto, se le acaba el sufrimiento cuando nace el bebé y se lo ponen ahí en su cara. Y ella ve y lo besa a pesar de que viene con sangre, viene ensangrentado, quiere tener al bebé y después se olvida del dolor por haber dado a luz un hijo. Entonces, el único ser en todo el universo
que fue dado a luz de esa manera es el hombre. El hombre fue engendrado en la muerte del Señor y en su resurrección se libera la vida divina. No hay un ser en todo el universo y nunca va a haber alguien que diga Dios me dio a luz con sufrimiento. Somos las únicas personas, ni los ángeles ni los que han de venir en la eternidad, nadie tendrá el privilegio y de esta manera nos hizo hijos de Dios. Ahora, ¿por qué les digo esta introducción? Porque voy a hablar de la fe. Esta introducción tiene una relación directa con que todo lo que Dios hace con nosotros es progresivo. Ustedes no pueden ser espirituales de la noche a la mañana. Tampoco pueden ser maduros de la noche a la mañana. Ustedes no pueden esperar ser gente espiritual de un día para otro. Por eso debemos de ser cuidadosos los hermanos cuando juzgamos a los que son más nuevos, porque son nuevos. Y aunque lleven un año, no se puede comparar con el que lleva 10 años. Y el que lleva 10 años no se puede comparar con el que lleva 30 años. La vida dice que es como la senda de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ven? Entonces, lamentablemente, este proceso hay errores, se cometen dificultades, y la fe también es progresiva. La fe de los creyentes va en aumento, progresiva. Por ejemplo, yo no sé cómo se llama mi hermanita, mi hermanita María, que con tanto cariño me saluda. Si usted le preguntan a ella si tiene miedo a morir, y ella dice, lo único que quiero es partir con el Señor, que me llame. Yo quiero tener un encuentro con Dios. Yo lo sé porque lo acabo de pasar. Ahora, si le digo a una joven, por ejemplo, que puede morir, ella dice, no, entra en pánico. Bien. Pero entra en pánico por lo general cuando a uno le dicen que puede morir por alguna enfermedad, entra en pánico. Pero una persona que ya es madura y que ha crecido en la fe, a menos que tenga familia que está bajo la responsabilidad nuestra. Mire, voy a ponerle un ejemplo, pero es un poco así grotesco lo que voy a decir, pero no es lo mismo que muera mi esposa a que muera yo. ¿Me explico? O sea, la pérdida aparentemente sería mayor si muriera yo, porque soy el pastor de la iglesia, porque hay un ministerio. Claro, ella tiene un ministerio, pero está bajo mi ministerio. Una cosa es estar como cabeza y otra cosa es estar bajo la autoridad. ¿Me explico? Entonces está Juan Carlos, que es el pastor, están mis hijos. A lo mejor los jóvenes dicen, no, si mi papá se va, esto va a seguir igual. No lo creo. Una vez un joven me dijo, pastor, quiero decirle algo, pero tómelo a bien, me dijo. Dale, hace más de 10 años, como 15 años tal vez. Pero me promete que lo va a tomar a bien, no hay mal, dime lo que tengas que decirme. Quiero decirle algo, María. Usted es un mérito suyo. Usted ha preparado tan buenos líderes en esta iglesia, estamos en Chacabuco todavía, que usted podría perderse por 2 años de la iglesia. Y aquí todo seguiría igual, pero el mérito se debe a que usted formó buenos líderes. Yo lo quedé mirando y dije, usted no tiene idea de dónde está parado. Pero guardé silencio. Y le dije, bien hermano. Ese mismo día, en la tarde, se acerca la mamá y me dijo, pastor, quiero decirle algo. Dígame. Pero quiero que lo entiendan. Usted tiene muy buenos líderes acá. Pero cuando usted no está, esto no es lo mismo. Aunque usted no haga nada, el solo hecho de que esté ahí y que nosotros lo veamos, pareciera que todo está encarnado. Se acerca otra hermana, me dice exactamente lo mismo. Después de unos días me dice, usted no puede aceptar ningún cargo, porque yo era supervisor de la 3ª y 4ª región. Usted no debe aceptar, porque cuando usted está aquí, no es lo mismo. Eso lo da el peso de la madurez de los años que van pasando, lo va entregando el peso. Entonces, lo que quiero decir, que lo que uno cree que es, no es. Cuando uno es joven, cree que... de hecho, el mundo le queda chico, ¿verdad? El mundo le queda chico porque lo puede hacer todo cuando uno es joven. Pero cuando van pasando los años, va sintiendo que la cuestión no es lo mismo. ¿Y por qué? Porque la persona cuando va creciendo, va madurando en fe, ve las cosas diferentes, ve las cosas con más madurez, puede influenciar en su entorno. Si llega a un lugar y encuentra un montón de hermanos desanimados, los pone en ánimo al tiro, les inyecta ánimo y fe. Pero cuando uno es inmaduro, el entorno le afecta a uno y si están todos bajoneados, termina siendo bajoneado uno. Pero no pasa con una persona cuando ya está más madura espiritualmente. El que está más maduro influencia en su entorno. Ahora, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Este texto yo lo encontraba horrible, ¿no?
de verdad lo encontraba horrible, porque no hay un solo texto en la Biblia que trate de probar que Dios existe. Entonces, que el autor de Hebreo, que en este caso fue Pablo, lo creemos casi la mayoría, haya puesto que, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, en el fondo, que crea que hay Dios, es que yo encuentro una estupidez que alguien tenga la idea de que Dios no es real. Entonces encontré tan absurdo este texto bíblico, me chocaba mucho hasta que logré encontrar, creo, la interpretación, porque cité muchos textos bíblicos y no pude encontrar ningún texto que me dejara conforme, pero lo voy a explicar enseguida, ¿ya? Ahora, el libro de Hebreo está escrito para creyentes que tenían la intención de retroceder por razones de la persecución que estaban viviendo. Los hebreos estaban siendo perseguidos y ellos tenían la intención de retroceder. Por eso se escribió el capítulo 10, que es horrible, cuando dice que si retrocedieron no agrada mi alma, y dice, horrenda cosa es, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, horrenda cosa es pecar, digamos, contra un Dios vivo, dice. Bueno, qué asustado ahí cuando el texto dice que si pecáramos voluntariamente, el pecado voluntario era retroceder a las antiguas prácticas de sacrificar animales y menospreciar la sangre de Cristo. Eso era pisotear. Si pecáramos voluntariamente, menospreciando la sangre de Cristo. Menospreciar la sangre de Cristo no era que ustedes cayeran en algún pecado en particular, sino que era retroceder a las antiguas prácticas de sacrificar animales, y eso significaba que la sangre de Cristo era inmunda. A eso se refiere el pecado, que era horrible ante los ojos de Dios. No es un hermano que está medio debilitado, que cayó en agua, que cayó en droga, cayó en algún pecado de fornicación. No se está refiriendo a eso, porque esa persona debe ser vuelta a Dios y hay que recuperarla. Pero aquí está hablando del pecado que no tiene, o sea, era un pecado severo de comparar la sangre de Cristo con la sangre de los animales. Ahora, los creyentes verdaderos, los verdaderos creyentes, no somos de los que retrocedemos. ¿Yo en qué puedo notar la espiritualidad de ustedes o del convertimiento genuino? ¿Saben qué os noto? En su perseverancia. Pueden tener montones de dificultades y qué sé yo. Ya, por ejemplo, la misma hermana, ¿cuál es tu nombre? Laura. ¿Cuánto? Laura. Ya, Laura, yo la estoy viendo hace un año, un poco más. Sí, más o menos. ¿Cómo sabemos si ella llegó convertida genuinamente? Que en cada reunión que venimos la encontramos ahí. ¿Me explico? Y eso lo podríamos ver, lo tomé a ella porque es más nueva. Y eso lo podríamos ver en cada uno de ustedes. Vimos Francisco, ¿no es cierto? El Carlos, su esposa, Francisco, su esposa. ¿Cómo sabemos que su convertimiento es genuino? Por la perseverancia. Y no retrocede jamás. Hablábamos del hermano Julián con la hermana Verónica, que para mí son dos cristianos de la Biblia. Es que yo soy pastor y encontrarse hermanos como ellos son escasos. Amén. Y estoy hablando del matrimonio y no estoy diciendo que sean perfectos, porque si creen que lo que estoy diciendo es porque son perfectos, mañana le van a encontrar un defecto y decir, pastor, está equivocado. Pero no es su perseverancia. Es que no importa lo que pase, ellos siguen hacia adelante. Ese es un verdadero creyente. Ahora, la razón de nuestra tenacidad no es a causa de que somos impudentes, que el joven cuando dice, no, che, para adelante, qué sé yo, y vamos, en pos del Señor, que aunque vengan pruebas, no, esa es fanfarronería. Porque de repente uno puede fanfarronear mucho, Señor, aunque todos estos te abandonen, como dijo Pedro, jamás yo lo voy a hacer, y después lo estaba negando. No estamos hablando de fanfarronería. Estamos hablando del conocimiento que uno tiene de Dios. Porque mientras más conocen a Dios, ustedes más tranquilos están. Así es, amén. Aleluya. Amén. O sea, ¿por qué una persona puede estar en paz cuando la situación está complicada? Porque conoce a Dios. Amén. Acuérdense, cuando temblaba el monte Sinaí, la presencia de Dios estaba y el pueblo quedó aterrado. Entonces el Señor dijo, mire, cálmense, tranquilos, si no le va a pasar nada. ¿Por qué Moisés podía decir una cosa así? Porque conocía a Dios. Mire, lo único que le voy a pedir, que vamos a poner una línea aquí, no crucen esta línea, porque ahí yo no respondo. Pero de aquí para acá no le va a pasar nada, no tengan miedo. ¿Por qué Moisés podía hablar de esa manera? Porque conocía a Dios. Había un hermano que le diagnosticaron una enfermedad, pero no sabían cuál de las tres era. Una de ellas podía ser cáncer. Y la otra, no me acuerdo qué enfermedad, porque hace ya mucho tiempo. Y la última era estrés.
Y andaba aterrado. Fuimos a jugar la pelota, estábamos en la cancha. Pastor, estoy mal. Y yo lo quedé mirando y le dije, tan malo soy vos. Y me dijo, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué crees que Dios te va a llevar? Que ves que será harto malo, le dije. Y se puso a reír. ¿Cómo se te ocurre que Dios te va a llevar así? Tienes una familia, eres un hombre joven. ¿Por qué piensas así de tu papá? Bueno, no sé si mis palabras le dieron un ánimo o no, pero le dije, yo personalmente, yo creo que lo tuyo es estrés. ¿Para qué te preocupas? Nuestra vida está en las manos del Señor. Bueno, finalmente le dieron los resultados, era estrés. Pero él estuvo un par de semanas o una semana por lo menos sufriendo, pensando que se podía morir. Entonces, ¿sabes por qué piensas así? Porque no conoces a Dios. Porque no sabes quién es tu Padre. Bueno, el punto es que cuando conocemos a Dios, esto es semejante a un hombre que no conocía un lugar. Entonces, él iba a cruzar un río congelado, pero no sabía el grosor del hielo. Y tenía que cruzar el río. Así que empezó muy osado, caminando, pero ahí por la mitad ya le dio terror. Así que se agachó y empezó a gatear. Y de repente siente una carreta con caballos y todo. Pasa el otro guasqueando a los caballos, pasó por al lado de él y él se sintió ridículo. Porque el otro pasó con una carreta cargada de carbón, más 4 caballos. Y pasó digamos, los caballos empezaron corriendo por al lado de él. Y él se sintió estúpido, se paró y dice, ¿cuál es la razón del sufrimiento? Porque él iba así, porque no conocía el dolor del hielo. Cuando no conocemos el corazón de Dios, evidentemente, entonces no tenemos miedo. Pero el que conoce a Dios no tiene miedo. Por eso el que tiene una relación con Dios más profunda dice, ya cálmense. Cálmense. Bueno, en Hebreos 10:38 dice, más el justo vivirá por fe y si retrocediese no agradará mi alma. O sea, aquí hay una palabra que es interesante. Más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Quiere decir que si no retrocedo, agrado al alma, agrado el alma de Dios. Y yo no podría agradar a Dios con nada, porque el único que agrada a Dios es el Señor Jesucristo. Bueno, enseguida lo vamos a aclarar. La fe debe ser fortalecida, por eso Pedro escribió en su epístola que la fe debía ser probada con fuego para luego ser hallada en alabanza, o sea, una fe alabada y aprobada. Sigamos, la fe que cree que hay Dios. Aquí es donde vamos a aclarar el tema. ¿Por qué dice que el que cree que hay Dios agrada a Dios? ¿Saben por qué? Porque esto es una cuestión que cuesta entenderlo en la práctica. Aún los lenguajes que usamos son errados. Pero antes, para poder probar lo que les voy a decir, les voy a hacer una pregunta. Hoy día estoy muy bueno a preguntarme. ¿Por qué el hombre no comió del árbol de la ciencia del árbol de la vida? ¿Por qué no lo comió? ¿Por qué Adán no comió el árbol? Si estaba frente a él, lo puso en el medio del huerto, el árbol de la vida, en el medio del huerto. Mire, yo le dije a los hermanos la mañana que la tierra entera era hermosa. No había maleza, no había nada. Era una tierra maravillosa. Pero dentro de esta tierra, Dios puso un Edén, que es un paraíso. Pero dentro del paraíso hizo un huerto. Y al hombre lo puso en el huerto del Edén, o sea, en el lugar más deleitoso de todo lo que Dios había creado. O sea, en el paraíso ya es suficiente, pero dentro del paraíso Dios puso un huerto y ahí puso al hombre. Ahora, dentro de ese huerto, ahí en medio, estaba el árbol de la vida. La pregunta es, ¿por qué no lo comió? Y comió del otro árbol. ¿Por qué? Sí, tampoco me van a responder, si no importa. ¿Ah? Ya tenía vida. Ya tenía vida. Puede ser una respuesta. Vamos. Contradíganle o añádanle. Porque no lo comió. Enrique no puede responder porque en la mañana hice la pregunta a los hermanos del estudio bíblico. Porque no lo comió. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Le obedeció a Dios? ¿Le obedeció a Dios? No, pues si el Señor le dijo que podía comer de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. El que no podía comer era el árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo árbol del
podrás comer de todo. Le mostró todos los árboles. De este no. Y adivinen de cuál comió. Pero ¿por qué no comió del árbol de la vida? Ya, no importa, no van a responder. ¿Alguien quiere responder? ¿No? Hay cosas que salen del interior. Si yo le digo a ustedes, tengo hambre, ¿de dónde me sale el hambre? Y eso está en el interior. O sea, el hambre me sale desde el interior. Adán no tenía el hambre de Dios, porque no tenía necesidad de él. Podían comer de todos los árboles, no había pecado en ellos, no había necesidad, no había trauma, no había tristeza, no había nada. Estaban en paz con Dios, el Señor bajaba, estaba en presencia de ellos con Él, tenían comunión, no tenían necesidad de nada. Un día llegó un hermano que tenía buena posición económica y se acerca al lado de mi hijo Nagui, tenía como 5 años Nagui. El hermano saca una moneda o una plata, no sé cuánto fue, y se la pasa a él. Y el Nagui ve la plata, vamos a poner que le estaba regalando 5.000 pesos. Y el hermano le pasa el dinero y el Nagui le dice, no, hermanito, le dijo, no se preocupe, a lo mejor usted tiene más necesidad. Y el hermano tenía una situación, de hecho venía a pagar su bien, bueno, pero aprovechó de darle una ofrenda a él y el Nagui no la quiso recibir. ¿Por qué no la recibió? No tenía necesidad. No tenía necesidad. ¿La gente del mundo tiene necesidad de Dios? Sí. No tiene. O tienen, pero no lo saben. No lo quieren. Exacto, no lo saben. ¿Y por qué yo tengo necesidad de Dios? Porque la necesidad la provoca Cristo que está en mi interior. O sea, ¿quién es el que provoca el hambre de Dios? Desde el momento que yo me convertí al Señor, empecé a tener hambre de Dios. ¿Y de dónde salió esa hambre si antes no estaba? Del Cristo que muere en el interior. Es Él el que anhela, el que tiene hambre de Dios. Entonces, ¿quién provoca el hambre? La provoca el Cristo interior. Entonces, cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y nos vamos al texto de Mateo cuando dice que este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿En cuál? En Cristo. El libro de Efesios, el capítulo 2, el verso 8, dice que somos salvos por la fe, pero esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y dónde está el don de Dios? Es Cristo mismo. O sea, ¿quién es la fe? La fe es una persona viviente. ¿Y quién es esa persona viviente? Es Cristo. Entonces, cuando Cristo está en mi interior, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que Dios está diciendo es que sin Cristo no hay forma de agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? Es mucho más profundo. Entonces, hasta donde sabemos, existe un solo hombre capaz de agradar a Dios, que es Cristo. Entonces, cuando yo me acerco a Él, miren, esto parece que es fácil de aprender, pero yo hice la pregunta en la mañana. Los hermanos que llevan no sé cuánto de discipulado conmigo, y más encima les doy clase toda la semana, y yo les digo, hermano querido, ¿cómo ustedes pueden complacer o agradar el corazón de Dios? ¿Cómo pueden tener paz para con Dios? Fue la pregunta. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden tener paz para con Dios? Porque la paz, después viene el gozo. Justicia, paz y gozo en el espíritu. O sea, el gozo es el resultado de la paz. ¿Cómo puedo tener yo paz con Dios? Paz con Dios, cuéntenme. ¿Cómo? A ver, pero exprésalo así porque es muy general la respuesta, aunque no está mal. Que hablamos de que lo único que puede agradar a Dios, o sea, es Cristo. Tenemos a Cristo. Eso. Miren, sí está bien la respuesta, pero vamos a ampliarla. Por ejemplo, un hermano dijo, ayudando, ya justicia propia. Otro hermano de allá me dijo otra frase que después se enojó conmigo, tuve que botarle los anchitos, controlarle a un hermano que apreció mucho y se sintió porque la respuesta de él fue negativa, era muy religiosa, y un hermano que yo amo mucho, entonces fue bueno, él se sintió mal, tuve que hablar con él después. Él dio una palabra, pero no recuerdo cuál fue la palabra que dijo, y yo le dije, ¿se dan cuenta que el hombre siempre piensa que tiene que hacer algo para agradar el corazón de Dios? Y lo único que tengo que hacer yo para agradar el corazón de Dios es aceptar que Cristo es mi todo. El pastor de ustedes les habla mucho de la gracia y él les ha dicho que yo, la justicia de Dios en Cristo, soy la justicia de Dios en Cristo. Aunque tu esposa te diga lo que te diga, aunque tú creas que no mide, no da el ancho,
tú eres la justicia de Dios en Cristo. O sea, Él es mi vida, Él es mi perdón, Él es mi paciencia, Él es todo lo que yo necesito. O sea, cuando yo no doy el ancho, soy un bienaventurado, porque al no dar el ancho, yo necesito a Cristo, y Cristo es el todo para mí. Entonces Cristo es mi fe, Cristo es mi todo. Si ustedes todos los días pronunciar, vamos a poner un ejemplo, si a ustedes les falta fe, ¿cómo le orarían a Dios? Los pillé de nuevo. De nuevo, si ustedes sienten que no tienen mucha fe o suficiente fe, ¿cómo le orarían a Dios? Orándole. ¿Pero cómo? Pidiendo que aumente la fe. Pidiendo que aumente la fe, Buscando a Cristo. buscando a Cristo. De oportunidad. Es que yo ya lo ¿Se acuerdan lo que dijeron los apóstoles cuando vieron que no tenían suficiente fe? ¿Qué fue lo que le dijeron al Señor? Aumentanos la fe. Esa oración es equivocada. Para ellos sí en ese momento. Entonces, si yo tengo falta de fe, ¿qué debo hacer? Yo no puedo pedirle a nada porque ya todo me fue entregado en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debo? ¿De qué forma debo orar? No debo de orar de ninguna manera, solamente debo proclamarlo. En otras palabras, yo debo confesarlo. Entonces, ¿qué diría yo? Tú eres fe en mí. No sé fe en mí, no. Tú eres la fe en mí. Tú eres mi fe. Tú eres mi confianza. Y usted debe creerlo. Eres mi fe. Usted no la puede producir, pero el Cristo que está en usted es el que cree. Tú eres mi fe, tú eres mi confianza, tú eres mi humildad, tú eres todo para mí. Si usted nota que a usted le falta humildad, usted no le puede pedir a Dios, Señor, hazme humilde, porque Dios ya le dio al humilde, está dentro de usted. Solamente tiene que echar mano de Él. Entonces, ¿qué tendría que decir yo? Señor, gracias, porque tú eres mi humildad. Y a medida que yo lo voy proclamando y lo voy creyendo, lo voy a ir experimentando. Hermano, pónganle atención a estas cuestiones, porque el 90% de los cristianos no cultivan su vida a través de estas cosas. Deben decirle al Señor eso. Si están desanimados, Señor, tú eres mi vida, tú eres mi ánimo, tú eres todo en el fondo. Pero ¿sabe cuál? Lo que mata la fe y lo que mata el estado de ánimo es que usted ponga atención en su fracaso y en sus defectos. ¿Cómo puede mirar a un muerto? Si Dios ya mató al viejo hombre, al que está desanimado ya lo mató. Pero nos pasa, ya no hagamos que no. Todos pasamos por momentos de desánimo, arriba y abajo, todos pasamos. Pero a medida que vamos madurando, yo no pongo los defectos, mirar mis defectos. A lo mejor mi esposa me los recuerda siempre. Pero yo no le hago caso. Yo le hago caso al Señor, que dice que estoy sentado en lugares celestiales, que soy nueva criatura, que Dios me ama, que me escogió antes de la fundación del mundo. ¿Me explico? Entonces ahí es cuando yo empiezo a caminar por fe. Yo creo que soy muy amado por el Señor. Yo creo personalmente que yo soy más amado que todos ustedes juntos. Digan algo. ¿Qué dicen ahora? ¿Por qué no? Porque soy yo, ¿verdad? Ustedes tienen que decir porque yo soy. Porque yo soy. Cada uno de nosotros debe sentir, pero en la realidad, que es único y especial ante los ojos de Dios. Aleluya, gracias Señor. ¿Usted cree que Dios la ama profundamente y que es especial ante los ojos de Dios? Eso, muy bien. Segundo, usted debe creer que es parte de un plan que Dios tiene. Un Dios todopoderoso, omnisciente, debe de tener un plan maestro para este impresionante universo y que nosotros somos parte de él. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él, en Cristo, ¿se da cuenta? Según nos escogió ¿dónde? En él. Antes de la fundación del mundo, para que fuese santo y sin mancha delante de él. O sea, él me escogió para que yo sea santo. Yo no tengo que procurar ser santo, porque a él se le ocurrió. Para que sea santo y sin mancha delante de él. ¿Cómo puedo yo producir eso? Si la santidad es una cuestión de naturaleza, no de conducta. Una persona puede portarse de la mejor manera posible y Dios lo aborrece porque aborrece su naturaleza, su santidad que viene de la vida natural. ¿Cómo puedo yo ser santo? Porque Él me lo dijo.
Pero yo no lo veo. Pero espérate un poquito, dice el Señor. Estoy trabajando, me estoy infundiendo en ti. Tarde o temprano vas a ser santo y sin mancha. ¿Cómo podríamos vivir en el cielo al lado del Señor y sin sentirnos incómodos? Si vemos que hay defectos en nosotros, no lo hay. Para Dios no lo hay. ¿Saben cuál es nuestro problema espiritual? Porque nuestros ojos están demasiado puestos en nuestros problemas, en nuestros defectos, en nuestras luchas. Un joven me dijo, yo tengo un problema con la pornografía. No hace mucho. Yo le dije, ¿sabes cuál es el problema tuyo? Estás demasiado pendiente de ese problema. Córtala. Si tú sigues pensando, Señor, mira, que tengo problemas con la pornografía, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué estás haciendo? Es lo mismo que cuando tú tienes un problema y vives pensando en el problema se hace más fuerte cada día. Pero si tú te olvidas del problema y dices, gracias Señor, porque cuando tú moriste en la cruz ya clavaste todos los problemas y tú eres el que soluciona todos los problemas. Señor, te doy gracias y me olvido. Y ahora puedo dormir y ahora puedo andar tranquilo. La preocupación es como una mecedora que te mueve pero no te lleva a ninguna parte. Córtala, le dije, de pensar tanto que tienes un problema con la pornografía. Bueno, obviamente después le di otros tips, pero le dije, si sigues pensando, despierta en la mañana. Le dije, hoy día no quiero caer en la pornografía, vaya a caer igual. Pero si empiezas a proclamar que eres libre, gracias Señor, y que Dios está consciente de que tienes un problema y que no te condena por eso, porque eres su hijo, Él te quiere sacar, pero si tú tienes tu mente ahí, es como cuando las mujeres se separan, o puede ser un hombre también, pero vamos a poner una mujer. Hace 15 años separadas y sigue pensando, y lo odio. Pero si te paraste hace 15 años. Olvida, sepárate, le dijo mi esposa a una hermana. No, pastora, si estoy separada hace 14 años. No, hermana, usted no se ha separado todavía, porque todavía lo tiene aquí en la mente. Sepárese de él. Olvídalo, se fue, que se vaya. Pero ¿por qué tengo que seguir viviendo y sufriendo por un hombre que se fue y no me quiso? No, hermanos, por favor, hay que tener dignidad. Dignidad. A los hombres o a las mujeres no les gustan las personas que pierden la dignidad. O sea, si alguien quiere irse, que se vaya. Si alguien tiene que quedarse, que se quede. Que venga lo que tenga que venir. Que pase lo que tenga que pasar. Mi vida está en las manos del Señor. Y de eso sí que estoy seguro. Amén. Bueno, es fácil decirlo, ¿ah? El tema está en vivirlo. Pero a medida que vas aumentando tu fe y vas creciendo, créeme que lo vas a lograr. En el plan, Dios tenía. ¿Sabían ustedes? A ver, ¿cuándo fue crucificado el Señor? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Ah? Más de 2000 años. Más o menos así como 2000 años, ¿verdad? Veamos la Biblia lo que dice. Efesios 1:4, bueno, nos escogió en primera de Pedro 1:19 dice, sino que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está? ¿Y sabe cuándo fue fundado el mundo? Dicen los científicos. 13.800 millones de años. Usted ni siquiera puede imaginar esa cantidad de tiempo. El cordero ya está destinado. No, es que el Señor cuando vio que caímos, destinó un cordero, Él hacerse hombre para venir a salvarnos. No, antes de que el mundo fuera creado, antes de que creara los ángeles, el Señor ya sabía que tenía que morir por nosotros. Así que, ¿lo sorprendiste a Dios? No. Cuando los hermanos dicen, pastor, me siento tan mal, ¿y por qué te defraudé a Dios? Ah, ¿dónde la diste? Tú eres peor de lo que tú crees que eres. Nadie sorprende ni defrauda a Dios. Él lo conoce, nos conoce desde y nos escogió a pesar de eso. Nos escogió igual. Él sabía cómo era. Hay muchos hermanos que yo digo, Señor, ¿cómo puedes elegir a ese? Pero Él sabe por qué nos escogió. Ya. Miren Apocalipsis 13:8.
Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Cuándo? Desde el principio. O sea, ¿saben por qué dice eso? Porque Dios no tiene tiempo. Él vive fuera del universo creado. ¿Dónde está Dios? Fuera del universo creado. El que hizo la computadora no vive dentro de la computadora. Dios está fuera del universo. Y por eso no necesita nosotros para expresarse en este universo interno. O sea, nosotros estaríamos dentro de la computadora, pero Él está afuera. Y afuera no hay tiempo, no hay espacio, ni hay materia. Está Dios. Así que no ha habido ni un momento en que Dios no nos haya amado, no ha habido ni un momento en que Dios no nos haya conocido, y no ha habido ningún momento en que Dios no supiera que tenía que venir a morir por nosotros. ¿No te sientes amado? Amén. Ayer estaba escuchando una canción antigua, muy antigua, de un grupo que se llama Gozar, se llama Redención. Me la lloré toda con la canción, porque Él es una persona, es Dios, pero Él sabía que la única forma de salvarnos era haciéndose hombre. El diablo nunca se imaginó una cuestión así. Y cuando se hizo hombre, Él tenía que pasar por todos los sufrimientos que el hombre iba a pasar para que el hombre no lo viviera. O sea, si alguien duda que Dios lo ama, él no sabe lo que está diciendo. Si alguno de los que estamos acá duda del amor de Dios, es solo por ceguera, porque somos ciegos todavía. Pero una vez que nos vayamos de acá y veamos el amor verdadero de Dios, por eso cuando Cristo resucitó con un cuerpo glorificado de hombre. Pero ¿sabe qué? Tiene las marcas, resucitó con las marcas. Resucitó con el costado horadado. O sea, Cristo, si tú vienes, está con su túnica y le dice, Señor, ¿te puedo ver? Y le ve aquí, tiene un hoyo. Y aquí, y tiene las marcas de la... ¿Y cómo lo sé yo? Porque cuando Cristo resucitó, le dijo a Tomás, ¿te acuerdas lo que dijiste? Que si no me viera y no meterías tu dedo y tu mano en mi costado, ven, toma, mete la mano. O sea que cuando estemos arriba, vamos a poder ver las marcas de lo que Él hizo, para que recordemos por la eternidad hasta qué punto Dios nos amó. O sea, Cristo como hombre tiene las marcas, hermano. Para que nunca olvidemos lo que el Señor hizo con nosotros. Él vino, murió, resucitó y ascendió y está esperando el momento de su regreso para llevarnos, y Él sabe esperar. Con los ángeles, así, en un segundo. Con nosotros ya lleva 6.000 años trabajando. Bueno, preparamos nuestra vida, ya estoy terminando porque preparamos nuestra vida para su regreso. Ya llevo 37 minutos predicando, así que voy a redondear. Mientras viene el Señor, nosotros nos preparamos nuestra vida. Acuérdense que las mujeres, las 10 vírgenes son todas cristianas. Las 10 vírgenes, cuando venía el esposo, todas son cristianas, pero no todas estaban preparadas, no cultivaron su vida. 5 tenían aceite, o sea, todas tenían aceite en la lámpara. Eso significa que todas tenían el Espíritu Santo en su espíritu, pero no tenían todas aceite en la vasija. Solamente 5 tenían aceite en la vasija. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu, para la virgen insensata, el Espíritu Santo no saturó su alma. Quiere decir que no salió de su espíritu para saturar su alma. Entonces, solamente el Espíritu quedó ahí. Quiere decir que no cultivaron su vida. ¿Son hijas de Dios? Sí. Pero no estaban preparadas. No dejaron que el Espíritu Santo saturara su vida. Y las prudentes sí dejaron, porque tenían aceite en la lámpara y en la vasija. Entonces, cuando se oyó la voz del esposo, que él ya venía, solo 5 estaban preparadas. Y las que estaban preparadas se fueron en el rapto. Eso significa el rapto antes de la gran tribulación. Las insensatas tuvieron que esperar pasar por la gran tribulación para ser llenas del Espíritu y ser arrebatadas al final de la tribulación. No se pierden porque son hijas, pero tuvieron que pasar por la gran tribulación. Entonces, nosotros debemos de prepararnos
Nuestra vida espiritual debe ser preparada en nuestra vida y en nuestro servicio. O sea, nuestro servicio debe ser por excelencia para Dios y lo mejor. Voy a ponerme pelador ya. Allá teníamos unas llaves que estaban goteando. Y le hablé a algunos hermanos. Ninguno fue a arreglar y que podían hacerlo. Así que contratamos a una persona que mañana va a ir a hacer el arreglo. Ahí hizo un presupuesto y le vamos a pagar. Pero si un hermano entendiera que los dones Dios se los da para el servicio del Señor y de la iglesia, algunos hermanos se hubieran hecho el espacio, porque son particulares, para arreglar eso y una forma de adorar a Dios. Antiguamente nada se hacía pagado. Los hermanos se ponían con su trabajo y le dedicaban tiempo al Señor. Hoy día todos tienen algo que hacer. Entonces cuando llegue el momento de la recompensa en el tribunal de Cristo, aunque todos somos hijos de Dios, no todos vamos a recibir la misma clase de recompensa. Entonces tenemos dos cosas que hacer y con esto termino. Preparar nuestra vida, crecerla, hacerla crecer. La Escritura dice en Oseas 7:8, este es el último texto: y Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una tortilla no volteada. Todos los que saben hacer pan amasado o los que están friendo una tortilla saben que tienen que voltearla y debe ser cocida por los dos lados. ¿Saben lo que significa que un cristiano sea una tortilla no volteada? Que se coció por un puro lado. Podría ser que desarrolló su ministerio y el servicio de Dios está muy bien, pero no volteó la tortilla para que también el carácter creciera y la vida madurara. Entonces tenemos que ser tortilla volteada, cocido por ambos lados, que el Señor nos vea crecer en vida, madurar, aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a ser generoso, aprender a ser diligente, pero también que haya un servicio donde los hermanos se peleen para venir a hacer lo que haya que hacer en el edificio de reunión. El hermano, mi hermano Enrique, mi guardaespaldas personal, lo voy a ascender estos días. Él me dijo: y el hermano Julián, ¿tenía algo que hacer? No, le dije, si él se vino antes, para que este lugar, seguramente con algunos hermanos, preparen el lugar para que cuando lleguemos nosotros esté todo listo. Claro, porque estábamos en la casa, pero él se vino antes, ¿verdad? Y él no sabía por qué se había venido antes el hermano. Bueno, y esto se hace cada domingo. Nadie debe hacerle quita al trabajo. Hermanos, gracias abundante para todos. Amén y amén.